Vamos a comenzar la lectura del Srimad Bhagavatam. Aquí está Nandini, Kishori, Jai Sri Radhe, Ananga Manjari, Draupadi, Premi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 27, comprensión de la naturaleza material. Ayer llegamos hasta este texto 24, un texto fundamental en las instrucciones de Kapila Deva a su madre Devahuti. Este texto lo pueden anotar para cuando van a dar una clase, porque dice, cuando descubre la imperfección de su deseo de enseñorearse de la naturaleza material, o sea, cuando le cae la ficha y en consecuencia lo abandona, la entidad viviente obtiene la independencia y se sitúa en su propia gloria. La entidad viviente obtiene la independencia de la energía material. O sea, en el momento que nos liberamos de ese concepto de ser los controladores, los disfrutadores y etcétera, nos cae la ficha de eso, de que no lo somos, que somos sirvientes eternos. Entonces abandonamos esa idea y esta es la verdadera independencia. Nos volvemos libres de la energía material, del ego falso y nos situamos en nuestra propia gloria. Qué bonito, ¿no? La gloria de la devoción, del servicio, de la gloria del alma espiritual. Estamos aquí en la fase final de este capítulo. Tramo final, los fundamentos de la fuerza del Bhakti. Voy a leer para hacer un pequeño resumen. Para cerrar, el profesor argumenta por qué el Bhakti posee una eficacia absoluta. Utiliza la analogía de la flor de loto para ilustrar cómo el devoto actúa en el mundo sin sufrir reacciones y presenta la analogía de la policía para aclarar que la existencia de la naturaleza material no es la causa del enjaulamiento. O sea, podemos estar totalmente envueltos en la naturaleza material, pero no necesariamente nos va a afectar. Aquí dice, así como la policía no molesta al ciudadano que no comete delitos, Prakriti, la energía material, no condiciona a la jiva, o sea, a nosotros, a menos que ésta active su propensión criminal o deseo de disfrutar. Finalmente se emplea la analogía de las astillas de madera. Los sentidos, aunque son de naturaleza material, que son como las astillas, al ocuparse en el fuego del servicio devocional se convierten en el combustible que quema el enredo material desde adentro. El orador diferencia entre obstáculos epistemológicos, dificultad intelectual, y epistemofílicos, resistencia emocional a aceptar la verdad. El bhakti es el único proceso que mediante la misericordia permite que caiga la ficha emocionalmente. El llamado a la acción es abandonar el deseo de enseñorearse de la naturaleza para situarse en la gloria propia del alma. Entonces, ¿qué significa eso? Esa palabra tan rara, epistemológicos en contra de epistemofílicos. El concepto es entender la teoría es distinto a aceptarla emocionalmente. Entonces, entender que no soy el cuerpo es fácil, ¿verdad? Estudiamos, leemos el conocimiento, no soy el cuerpo, etcétera. Esa es la epistemológico. Pero aceptarlo emocionalmente y dejar de querer controlar es dificilísimo. Ese es el epistemofílico. Esto nos aterriza y explica
por qué necesitamos el sadhana diario hasta que caiga la ficha en el corazón. Bien, entonces entenderlo filosóficamente es fácil, lo leemos, lo estudiamos, tiene lógica, pero aceptarlo emocionalmente solo lo logramos a través de la práctica constante, y ahí hasta que lo realicemos emocionalmente. A ver, ¿cierto, Premi? Ok, entonces no sé si hay comentario, pero esa es la idea. Y para eso hace mucha énfasis Kapila en que nuestros mentalidad, nuestros deseos se alineen, se fundan con los deseos del Señor Supremo. Ya no tener metas independientes, planes independientes, que todo se alinee, como una fusión sin perder nunca la individualidad, obviamente, ¿no? Pero bueno, así como está Primi ahora tan absorta con la visita de estos devotos exaltados que imparten conocimiento y te alinean, hacen despertar en ti la pura atracción por el Señor, ¿no? Tan así que uno ya tiene los mismos deseos, los mismos intereses, ya no se Sí, enreda en la película. Premi. sí, este texto es increíble, me encantó cómo lo escribe. Wow. Me acuerdo, no sé quién decía, el arte de saber desear, como que es todo eso que estamos deseando. Y sí, cuando uno está con los devotos que están en un estado de avance muy, donde su corazón ya hay amor, se siente, eso se siente, y cuando hay amor en los corazones, a uno se le abre el corazón un poquito también. Y sí, veía eso, que todos estamos buscando amor de alguna manera u otra. Y cuando nos encontramos con alguien que lo tiene a ese amor, es, uno quiere quedarse todo el tiempo en esa persona, es porque uno se siente como en casa con el amor. Estamos, no, es lo más cercano que podemos sentir, o por lo menos que yo puedo sentir estando acá y Krishna tan lejos en un sentido, a la vez tan cerca en el corazón. Pero bueno, sí, el amor, como que el amor a cuando alguien tiene amor por Krishna o amor hacia los devotos, eso da una felicidad que es de otro plano, y entusiasma a los devotos y conecta a los devotos, inspira a los devotos. Una devota del Bhakti Vriksha quedó como muy, 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 muy como, ahora entendí, ahora me volví a conectar, ahora entendí realmente, como que hubo muchas realizaciones desde ese tipo de, ya está, no más, no más, no más poner fichas a este mundo material. Devotas también de hace 40 años diciendo no pude parar de llorar en sus clases, en sus kirtan. Tanta pureza. Cuando uno ve a alguien tan puro, con tantas cualidades lindas, se hablan del corazón. Y eso creo que Prabhupada es lo que queríamos de todos, o nuestros maestros cuando dicen vuélvanse mahatmas, no tener ese amor por todos. Pero bueno, no es algo fácil, pero estando con gente que lo tiene, se hace más fácil. Eso realiza. Cuando uno está con este tipo de personas, uno quiere hacer más por Krishna y quiere mejorar su carácter y demás. Sí, te salpica su devoción, te contagia. Por eso es tan importante. Gracias. Entonces, seguimos con el texto 25. ¿Alguien quiere leer? ¿Quiere leer, Premi? Si querés, leo, si no, vos, hermana, como quieras. Bueno, leo este y después tú. Text, si quieres. Texto 25. Yatahya pratibudasya praswapo bahu anartabrit
Saeva prati buddhasya navai mohaya kalpate. Cuando soñamos, nuestra conciencia está prácticamente cubierta y vemos muchas cosas poco auspiciosas. Pero cuando despertamos y estamos plenamente conscientes, esas cosas desfavorables no nos pueden confundir. Significado. Cuando soñamos, nuestra conciencia está prácticamente cubierta y podemos ver muchas cosas desfavorables que nos causan perturbación o angustia. Pero una vez despierto, aunque recordemos lo ocurrido en el sueño, no nos perturbamos. Análogamente, la autorrealización, la comprensión de nuestra verdadera relación con el Señor Supremo, nos da satisfacción completa y las tres modalidades de la naturaleza material, que son la causa de todas las perturbaciones, no nos pueden afectar. Con la conciencia contaminada, todo lo que vemos es para nuestro propio disfrute, pero con conciencia pura, con conciencia de Krishna, vemos que todo existe para el disfrute del disfrutador supremo. Esa es la diferencia que hay entre estar soñando y estar completamente despiertos. En el estado contaminado de la conciencia se compara con la conciencia durante el sueño y el estado de conciencia de Krishna se compara con la vida cuando estamos despiertos. En realidad, como se afirma en el Bhagavad Gita, el único disfrutador absoluto es Krishna. La persona que puede entender que Krishna es el propietario de los tres mundos y el amigo de todo, es pacífica e independiente. Mientras no tiene ese conocimiento, el alma condicionada quiere ser el disfrutador de todo, quiere ser humanitario o filantrófico y abrir hospitales y escuelas para sus semejantes. Todo eso es ilusión, pues no se puede beneficiar a nadie con esas actividades materiales. Quien desea beneficiar a su prójimo debe despertar su dormida conciencia de Krishna. La posición consciente de Krishna recibe el calificativo de Pratibuddha, que significa conciencia pura. Aquí nos está llevando cada vez a lo más profundo, a lo más directo, ¿no? Sí, muchas veces preguntan la persona, los devotos, las devotas, los sueños. Y sí, como mencionamos anteriormente, mi maestro también cuando le mencioné dijo, si soñamos con los maestros, con mensajes trascendentales, son sueños reales, conexiones reales, ¿no? Con la trascendencia, con los maestros, etcétera. Pero la mayoría de los sueños que tenemos son, vemos cosas poco auspiciosas, como dice aquí, porque son un reflejo de lo que absorbemos en el día, incluso de otras vidas, ¿no? A veces aparecen personas que uno dice, ¿de dónde salieron? De la memoria de vida inmemorables que tenemos acumulada. Entonces, cuando entramos en ese estado de sueño, se presentan diferentes situaciones, pero es una analogía que nos demuestra cómo cuando estamos conscientes de lo que somos del alma espiritual, esa cosa desfavorable, incluso del mundo material, no nos perturba más. Sí, sobre el tema filantrópico, claro, situarse en la bondad y hacer obra de caridad es muy bueno. El tema que toca aquí Srila Prabhupada no es bueno, como explica el señor Kapila, creernos los salvadores. Debemos de vernos como instrumentos del Señor Supremo. Si no, desplazamos a Dios de nuestra actividad y el ego nos atrapa por ahí. O sea, todo está bien lo que hacemos cuando lo hacemos sin el ego. Yo puedo hacer Food for Life, hacer servicio, pero si me creo ay, soy tan buena, ¿por qué hago eso? Si le meto al ego, ya estoy desplazando al verdadero amigo, al verdadero benefactor. Y meto la envidia, ¿no? Es como querer competir con Dios.
Entonces, esos son los elementos que afectan nuestro camino espiritual. Y todavía tenemos 3 capítulos con el señor Kapila que están desmembrando todo ese enmañaramiento del ego, y todas sus trampas que nos hace. ¿Cómo ves, Premi? Hola, Sam, Samantha, hasta Sí, Saki, es, Pepe, Haribol. es un tema, el tema del ego falso, porque estamos ahí muy aferrados a lo que vemos. Entonces nos identificamos con el cuerpo, que es lo primero que vemos, y con nuestras emociones, y con querer disfrutar, y todo eso viene de muchas vidas, entonces no es tan fácil cortar con eso. Y aunque lo leemos, y aunque lo entendemos, a veces llevarlo a la realización lleva más tiempo todavía. Pero gradualmente eso va sucediendo. Como que al principio, en la práctica de uno puede ver al principio era mucho más ego falso, y después uno se va dando cuenta, por lo menos uno, esto que dije, no, esto es re del ego, o estas peleas o estas diferencias que uno ve entre devotos, es todo desde el ego. Pero bueno, hay que tener una etapa avanzada para poder también salir de eso y para poder tener relaciones amorosas sin ego. Como que es gradual y lleva tiempo y es un trabajo interno que uno tiene que hacer para que eso suceda. Por eso las relaciones tan lindas cuando vemos de nuestros maestros, así que se quieren tanto, ¿no? Obviamente diferentes grupos, maestros van a tener afinidad con diferentes maestros, no todos tienen la misma afinidad con todos, como nosotros también con los devotos, pero cuando se ve esa relación es porque ellos ya están, ya trabajaron tanto internamente, que ahora las relaciones pueden ser mucho más sinceras y sin ego, y ahí puede haber un amor más elevado. Y todo para servir a Prabhupada y a Krishna. Pero estamos ahí, en el camino, hermana. Todavía, en mi parte, hay todavía el ego, está todo eso. Pero bueno, por lo menos a veces uno lo puede ver, a veces no. Parte de. Justamente como leímos, ¿no? Es fácil de alguna manera entenderlo filosóficamente, pero entenderlo emocionalmente con el corazón es súper difícil, pero es el proceso, ¿no? La práctica diaria vamos haciendo esa limpieza. A veces pensamos que no pasa nada, que pasan los años, pero van a ver que los demás sí se dan cuenta de nuestro cambio exterior y interior. Bueno, ojalá se den cuenta, ¿no? Por lo menos la familia, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Nos ve y nos piden consejos y tratan de refugiarse en estas enseñanzas también de alguna manera. Mm, muy bien. También pensaba como la aceptación del otro como es, también es parte de uno, trascender el ego de uno, cuando uno puede aceptar al otro tal cual es y no querer cambiarlo, aunque a veces cuesta un montón. Eso, porque uno quiere que sean todos como uno querría que sean. Pero aceptar al otro como es, respetarlo y apreciarlo pese a las diferencias, creo que eso es cuando uno también ya está trascendiendo su propio ego. Sí, el factor explica Capiladeva de ser ecuánimes y al mismo tiempo tener un cierto nivel de discriminación para estar con personas que nos ayuden a elevarnos, pero eso vamos a escuchar a Sri Raghunath. Ujú. Hare Krishna. Hare Krishna. Eso normalmente lo comenta Prabhu Mahatma como eh, cuando no se acepta uno mismo, pues quiere cambiar su entorno. Entonces, Mm. a veces basta con hablarse uno bonito. Tiene que ver mucho cómo te hablas a ti mismo. Entonces, sí, ya una vez que calmas eso, ya tu entorno está bien. Entonces, el autocuidado, como siempre. Sí, es cierto, porque es mucha reflexión, pero es verdad.
Lo que nos perturba de los demás es porque no estamos en paz con nosotros mismos. Claro, hablamos así a nivel espiritual, ¿no? Por eso explicaba los maestros que si cuando estamos en bondad y tenemos situaciones con alguien, pensamos, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué estoy haciendo para que esta persona sea así conmigo, etcétera? Empieza una autorreflexión y eventualmente, pues, como decía Premi, ¿no? Internamente ir sanando, porque toda la carga mental que tenemos, hablando ahora a nivel humano en general, ¿no? De trauma o así, frustraciones. Claro, la primera frustración es desconectarnos de la fuente, ¿no? De la divinidad. Y cuando nos desconectamos, ahí viene una escalera de desconexión para abajo, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces la mente se carga con demasiadas situaciones y para descargarlo los va cristalizando y eso crea las enfermedades que se quedan en el cuerpo. Es una forma de que la mente se va descargando de tantas situaciones acumuladas. Entonces, pero también el maestro Kesha decía, ¿no? Para sanar lo de adentro hay que empezar sanando el lado burdo también. Entonces todo está totalmente conectado. Identificar bien, ¿no? Nuestra autoanálisis, autocuidado, lo que nos está afectando físicamente, ver el reflejo interior y de ahí. Entonces es fundamental, y el señor Capila lo dice una y otra vez, la práctica, nuestra práctica diaria. Es como ir al gimnasio, como es así, cambiar nuestros hábitos. Y a veces también, como muy bien dice Sri Raghunath y dice el maestro Mahatma, a veces no se nos nace hacer algo, pero haciéndolo pues, cambiamos nuestros hábitos. Esa es la austeridad. Hablábamos ayer de eso con unos amigos de la austeridad, que en este plano todo es austero, o sea, no hay manera en este plano material que no haya austeridad. Entonces, mismo Brahma, ¿no? Como el primer ser creado, el más inteligente de todos, Krishna de una le dijo, tapa, austeridad. Y ahí creo empezó toda la creación. Entonces, pensaba que nosotros tenemos nuestra austeridad, que es austero, levantarse temprano, cantar las rondas, hacer esa dana. Como que la mente no quiere a veces todavía en la etapa que por lo menos yo estoy. Pero en realidad, o hacemos ese tipo de austeridad, o la otra austeridad es también todo lo que implica lo material, que también es súper austero y que genera, que no tiene resultado positivo. Nosotros por lo menos nos genera en el futuro, vamos allá a empezar a sentir un gusto por cantar, por escuchar, ¿no? Nos llevamos todo este aprendizaje para nuestra próxima vida o en esta misma vida ya dejamos de sufrir y volvemos con Krishna. Pero lo otro, la otra austeridad del mundo material, no hay ganancia. Exacto. Y bueno, en el texto anterior también hablaba de la importancia de ejecutar los deberes prescritos, ¿no? Entonces, siempre se hace énfasis también en ese punto, cumplir nuestros deberes, pero sabiendo que quién es, a quién le tenemos que ofrecer todo, ¿no? Ese punto de volvernos instrumentos y no tratar de ser los controletes. Entonces, Aribol, Pepe, ¿cómo andas? ¿Quieres leer? Vamos a ver cómo anda Pepe. Anda ocupado. No sé si no hay más comentarios, seguimos con el texto 26. Draupadi hace mucho que no lees, ¿eh? ¿Quiere leer este texto? ¿O no?
Ahí voy, nomás busco mi libro. Ahí voy. O Premi quiere leer. Mientras. Leo Texto este 20. así, Draupa, y después lee el próximo. Ok. La naturaleza material no puede dañar con su influencia a un alma iluminada, aunque se ocupe en actividades materiales, pues conoce la verdad del absoluto y su mente está fija en la suprema personalidad de Dios. Significado. El señor Kapila dice que Mayi Manasam, el devoto cuya mente está siempre fija en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, recibe el nombre de Atma Ram o Vidita Tattva. Atmaram significa el que se regocija en el ser, o el que disfruta en la atmósfera trascendental. En sentido material, Atma significa el cuerpo o la mente, pero cuando se refiere a alguien que tiene la mente fija en los pies del loto del Señor Supremo, Atmaram significa el que está fijo en las actividades espirituales relacionadas con el alma suprema. El alma suprema es la personalidad de Dios y el alma individual es la entidad viviente. Cuando entre ambos existe un intercambio de servicio y bendiciones, se dice que la entidad viviente está en la posición Atmaram. Qué lindo eso. Cuando entre ambos existe un intercambio de servicio y bendiciones, se dice que la entidad viviente está en la posición Atmaram. Esa posición puede alcanzarla el que conoce la verdad tal como es. La verdad es que la suprema personalidad de Dios es el disfrutador y que las entidades vivientes están hechas para su servicio y su disfrute. El que conoce esta verdad y trata de dedicar todos sus recursos al servicio del Señor, evita todas las reacciones materiales y las influencias de las modalidades de la naturaleza material. En relación con esto se puede excitar un ejemplo. Un materialista construye un gran rascacielos y un devoto construye un gran templo para Vishnu. Analizándolo superficialmente, ambos están en el mismo nivel, pues los dos reúnen madera, piedra, hierro y otros materiales de construcción. Pero la persona que construye el rascacielos de un materialista y la persona que construye el templo de Vishnu es Atmaram. El materialista construyendo el rascacielos busca su propia satisfacción en función del cuerpo, pero el devoto construyendo el templo trata de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Aunque ambas ocupaciones están relacionadas con actividades materiales, el devoto está liberado y el materialista está condicionado. Esto se debe a que el devoto que construye el templo ha fijado su mente. Es largo. Draupadi está, no, perdón, en la suprema personalidad de Dios, pero el no devoto que construye el rascacielos tiene la mente fija en la complacencia de los sentidos. Aquel que fija su mente en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, mientras ejecuta cualquier actividad, incluso en la existencia material, no se enreda ni queda condicionado. El que trabaja ocupándose en servicio devocional plenamente consciente de Krishna, se mantiene siempre independiente de la influencia de la naturaleza material. Te cubrí, Draupadi, hasta que traías el libro. Ahora seguimos. ¿Y cuál era el texto? No, este ya está. Ah, ok. Después sigue el 27. Entonces aquí vemos, se mantiene siempre independiente. Es lo que leímos en el texto 24, ¿no? La plena independencia y liberación de la influencia material que vives en tu propia gloria espiritual, estando mismo aquí en este mundo. Que decías, Premi de Atmarama, aquí. Me encantó cómo explica Prabhupada esa relación entre el devoto y Krishna. Me gustó muchísimo como dijo. Dice, ¿Dónde quedó? cuando entre ambos existe un Eso. intercambio de servicio y bendiciones, se dice que la entidad viviente está en la posición Atmarama. ¿Cómo sería que el devoto le da bendiciones a Krishna? Sí, es que a Krishna le encanta esa relación personal de amistad, ¿no? Y, y sí, el ejemplo del rascacielos y del construir un espacio de meditación
Me recordé una vez visitaba unos clientes muy, muy amables en la montaña. Construyeron la casa de su sueño. Es tipo con una arquitectura rústica, mexicana, de colores, con la bugambilla. Era hermosísimo. Y aparte ellos eran súper buenas personas, muy amables y me compraban obras de arte, etcétera. Y un día fui, me hicieron Didia, no sé lo que no pasó, vino la lluvia y resulta que había un río en el camino de nuestra casa. Yo pensé, wow, gastan tanto millones, el ingeniero ahí, como diría Draupadi, el arquitecto los estafó. O sea, cómo construyen sobre un... Y así, ¿no? Estaba muy agobiado por esa pérdida. Cuánta ansiedad, ¿no? Por enfocarnos totalmente en estar totalmente cubierto, ¿no? Por enfoque en lo material, que de entrada sabemos que se va a desgastar. Por eso Srila Prabhupada recomienda, el señor Kapila recomienda también tratar de mantenernos simples, no esforzarnos demasiado por demasiada opulencia, que no va a hacer perder el enfoque, a este enfoque tan hermoso que es la meta, ¿no? Volverse Atma Ramas. Cuando uno ya la mentalidad de uno se combina totalmente con la de Dios. Está ese intercambio, esa fusión de deseo, de metas. Ujú. Hoy Prema me leía en el desayuno un significado, estábamos hablando de sannyas y, en fin, porque justo estuvo Gauranga Swami, que sannyas es súper joven, y otro devoto, en fin, que acá quiere tomar sannyas. En fin, no se salió el tema del sannyas. Y Prema me decía, tengo una definición muy linda que da, creo que Vajeshika Maharaj la dice, como Mm, que separa la palabra de lo que es sannyas, san, qué significa. Después se las puedo pasar al grupo bien, pero en definitiva el significado era aquel que puede controlar su mente negativa y la de otros y ayudar a elevarles la conciencia. Wow, me pareció como... Y eso va más allá de también de un traje o de una danda, como una conciencia, ¿no? Me gustó muchísimo ese significado. Como dentro del movimiento puede haber hasta sannyasis casados. ujú, sí, de verdad. Sí, es un compromiso muy fuerte. Incluso ser un sannyasi casado es muy, muy elevado, hasta más. Tiene que también animar mucho, ¿no? A todas las personas que están en relaciones, etcétera. Mm, ok. Y cómo este proceso es todo conciencia, conciencia de Krishna, conciencia de cómo está nuestra conciencia y cómo la conciencia ayuda a la mente. Y me encantó como que la definición de sanidad tenga que ver con eso, con algo súper interno de uno y de ayuda al resto. Y de no quedarnos en lo externo. Como, wow, sí, me gustó mucho esa definición. Sí, a ver si nos compartes, Premi. Sí, porque es un hábito muy común en India, ¿no? Es parte de los hábitos, un hábito monástico, pero la realidad es ir más allá del hábito religioso, ¿no? Ir en el desarrollo interior espiritual que implica tomar esas decisiones o votos para esos monjes jóvenes que se comprometen profundamente con la misión, como dice Premi, de sanar esas, superar la parte negativa de la mente y hacer que los demás también superen eso y se eleven su conciencia. Muy hermoso. Muy bien. ¿Quién más quiere leer? Ahí está Draupadi, Pepe está ocupado, Mayra estará manejando.
A ver, Draupadi. Haribol. Aribol, Mayra. Está manejando, ¿verdad? Texto 27, Draupadi. Hace mucho que estás escurridiza de la lectura. No, es que para que lean los No, demás. sí, ya sé. Para darle ¿Qué, chance a los demás. qué capítulo era? Porque como 27, tuvimos visitas se me movió esto. 27, capítulo 27, texto 27. 27. 27 del 27. Ujú. Ok. Dice, cuando una persona se ocupa de este modo en servicio devocional y en la autorrealización durante muchísimos años y muchísimas vidas, se vuelve completamente reacia a disfrutar de cualquiera de los planetas materiales, incluyendo Brahma Loka, el planeta más elevado. Su conciencia alcanza la perfección completa. Significado. Devoto es cualquiera que se ocupa en el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Pero hay que distinguir entre devotos puros y devotos con mezcla. El devoto con mezcla se ocupa en servicio devocional para obtener el beneficio espiritual de estar ocupado eternamente en la morada trascendental del Señor, gozando de bienaventuranza y conocimientos completos. En la existencia material, el devoto que no está completamente purificado espera que el Señor le dispense beneficios materiales en forma de alivio de las miserias materiales o quiere ganancias sustanciales, conocimiento acerca de la relación en la suprema personalidad de Dios y la entidad viviente o conocimiento acerca de la naturaleza verdadera del Señor Supremo. La persona que es trascendental a todas esas condiciones recibe el nombre de devoto puro y no se ocupa en el servicio del Señor buscando algún beneficio material ni buscando entender al Señor Supremo. Su único interés consiste en amar a la suprema personalidad de Dios y se ocupa espontáneamente en satisfacerle. El ejemplo más elevado del servicio devocional puro nos lo dan las gopis de Brindavan. No les interesa entender quién es Krishna, solamente quieren amarle. Ese estado de amor es el nivel del servicio devocional puro. Mientras no alcancemos ese estado puro del servicio devocional, la tendencia a desear la elevación a posiciones materiales superiores seguirá presente. El devoto con mezcla puede que desee disfrutar de una vida confortable en otro planeta, como Brahmaloka, donde la vida es más larga. Esos deseos son materiales, pero como el devoto con mezcla se ocupa en el servicio del Señor, finalmente, después de muchísimas vidas de disfrute material, indudablemente se volverá consciente de Krishna. Y su conciencia de Krishna se manifestará en que ya no tendrá interés en ningún tipo de vida materialmente elevada. Ni siquiera tendrá la aspiración de ser una personalidad como el señor Brahma. Ujú. Mm. Así que paciencia. Sí. Por eso se menciona que el servicio devocional tiene que ser inmotivado e ininterrumpido. Ujú. Durante muchísimos años, muchísimas vidas se vuelve completamente reacia a disfrutar de cualquiera de los planetas materiales. Como que se va perdiendo la atracción naturalmente. No puede ser algo forzado, ¿no? El bhakti está basado en la libertad, en la independencia, en la libertad de decidir que realmente lo quiero hacer. No, no pasa de hacer práctica diaria, de estar fijo en el servicio, hasta que se vuelve algo totalmente natural, espontáneo. Es un cambio de Ujú. hábito y de conciencia. Sí.
Por En nue- ejemplo, como cuando uno dice, quiero seguir el proceso para ir a comer un picnic o pasar una tarde con Krishna, con sus amiguitos. Pues eso está lleno de imperfecciones, porque esa es mi meta, ¿no? Pero ya cuando no tengo esa, cuando ya no tenga ese deseo, solo dependo de Krishna, de lo que él quiera. Si me manda al infierno, voy al infierno para salvar almas. Entonces ya uno se vuelve un devoto puro, porque ya no hay un interés, sino uno depende de Krishna, tanto lo bueno y lo malo. Sí, así es. Ujú, así es. Ujú. Ya uno no. Y uno no trata tampoco de entenderlo. Me acuerdo de una persona que venía que sí se me puso así algo alebrestada porque quería que le explicara científicamente Krishna delante de una amiga. Y yo, no, es que no hay científicamente, uno tiene fe ciega, punto. No le encuentras más a Dios. Ujú. Gracias, Draupadi. Sí. A ver, Sí. Sri Raghunath tiene la mano. A ver qué. Sí, hay un pasatiempo que lo ilustra, yo creo que muy bonito. Bueno, creo, si mal no recuerdo, Krishna tenía un dolor intenso de cabeza Mm. y Narada lo visita y le dice así como que, ¿qué tienes? Es que me duele tanto la cabeza y creo que lo único que me puede consolar es los pies, el polvo de los pies de un devoto puro. Entonces ahí va Narada a buscar polvo de los pies de un devoto puro. Pero sabía que si le llevaba el polvo de un devoto que fuera con mezcla, pues se iba a ir directo al infierno. Entonces va pidiendo así como con los que él pensaba que eran devotos puros, pero siempre les advierte, entonces como que nadie quería meterse en eso, ¿no? Así como que, bueno, ¿y qué pasa si le llevas el polvo? Krishna se lo pone en la cabeza y yo no soy puro y pues me llamaba, ¿verdad? Entonces va con las gopis y las gopis es de que no, no, aquí está, ten, lo que necesite Krishna porque a nosotros no nos importa, o sea, es nuestro amigo, es nuestro querido, entonces no nos importa que vaya al infierno, entonces esa al final es como la analogía muy bonita de que en realidad no les importaba porque lo único que querían era pues que Krishna estuviera bien, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí les comparto este hermoso pasatiempo. Sí, es muy hermoso. Gracias, Sri Raghunath. Sí, efectivamente, a veces los rituales y las tradiciones nos pueden bloquear, ¿no? Porque como dice el pasatiempo, en realidad se considera como ofensivo poner tus pies, tu polvo sobre alguien, ¿no? Es como de ego falso, voy a dar el polvo de mis pies en la cabeza de Krishna, no, si hago eso voy al infierno, ¿no? Por eso había como un temor personal, como que es más importante mi miedo de ir al infierno que el dolor de cabeza de Krishna. Pero a la Gopi, como tienen un amor puro, desinteresado, ¿no? Entonces decían, no, no importa si vamos al infierno, lo importante es que te cures de tu dolor de cabeza. Entonces eso es ir más allá del ego y de los intereses personales, ir más allá de los intereses personales, pero de forma ya pura, ¿no? Ujú. Pensaba con lo que decías, qué lindo, ese pasatiempo es hermoso. Y lo que decías vos, Vivian, a veces esa entrega total a Krishna, así Atma Ram, por ahí nos queda lejos, pero la podemos practicar con los... Hare Krishna, ¿se escucha? Sí, 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 se escuchó. Sí, sí, Premi. Sí, hay que Ok. practicarlo entre nosotros, claro. Sí, y Ujú. como que a veces nos la tenemos que jugar por los devotos que uno hace servicio, ¿no? Y ser Sí, fieles también a los devotos que uno hace servicio y que uno lo cuidan, ¿no? Como que eso para mí es fundamental.
armar comunidades fuertes. Y eso es lo que va a traer al resto también, ver relaciones fundadas en el amor. Después de ahí podemos empezar a pensar en amar a Krishna, pero si entre nosotros no podemos generar eso, por ahí nos queda lejos Krishna todavía. Entonces sí, eh, se- no sé, yo a veces lo veo con estas personalidades como son y digo, wow, sentís protegido. No te puedo decir que son amigos porque no son amigos, pero sí que hay una protección de ciertos devotos mayores que uno está tratando de servir y que ellos también se la juegan por uno. Y eso es muy, muy lindo, da ganas de más servir y más servir. En cambio, cuando pasa lo opuesto, te desmotiva el servicio devocional. Y no, al final, sí, como que lo opuesto. Es verdad, lo que pasa es que ver en la práctica que el proceso funciona te da ánimo, ¿no? Dices, sí, funciona, mira esos grandes devotos o estas grandes almas, ¿no? Devotos, devotas, que mira el estado en que ellos están de humildad, y eso lo vemos en todos los caminos espirituales. Hay personas muy avanzadas espiritualmente, muy elevadas, y eso nos inspira mucho, ¿no? En los procesos. Y porque con la fe es indispensable. Si perdemos la fe, pues es muy difícil, ¿no? Porque como dice Draupadi, desde el punto de vista científico podemos entender muchas cosas, pero después todo tiene que pasar por el corazón. Muy bien, vamos a leer el 28-29. ¿Alguien quiere? 28-29. ¿Leo yo? Draupadi. Que Pepe está de huelga hoy. Pepe. A ver, Ahí para voy. mañana. Dice, mi devoto se vuelve verdaderamente autorrealizado por mi ilimitada misericordia sin causa. De este modo, cuando se libera de todas las dudas, hace constantes progresos hacia la morada que le está destinada, que se encuentra directamente bajo la protección de mi energía espiritual de bienaventuranza sin mezcla. Ese es el objetivo final de la entidad viviente en su perfeccionamiento. Después de abandonar el cuerpo material que ahora tiene, el devoto místico va a esa morada trascendental y nunca regresa. Significado. Verdadera autorrealización significa ser un devoto puro del Señor. El hecho de que exista el devoto implica que debe haber un ejercicio de la devoción y un objeto de la devoción. En última instancia, autorrealización significa entender a la personalidad de Dios y a las entidades vivientes. La verdadera autorrealización es conocer al ser individual y los intercambios del servicio amoroso entre la suprema personalidad de Dios y la entidad viviente. Esto no pueden alcanzarlo los impersonalistas ni otros trascendentalistas que no pueden entender la ciencia del servicio devocional. El servicio devocional se le revela al devoto puro por la ilimitada misericordia sin causa del Señor. Mat Prashadena, por mi gracia especial. Dice específicamente el Señor en este verso. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita. Solo los que se ocupan en servicio devocional con amor y fe reciben de la Suprema Personalidad de Dios la inteligencia necesaria para acercarse gradual y progresivamente a la morada de la personalidad de Dios. Nish, Nishreishya significa el destino final. Swasamstana indica que los impersonalistas no tienen un lugar concreto en el que, en el que permanecer. Sacrifican su individualidad para que la chispa viviente pueda fundirse en la refulgencia impersonal que emana del cuerpo trascendental del Señor. Pero el devoto tiene una morada específica. Los planetas reposan en la luz solar.
pero esta no tiene un lugar concreto en que apoyarse. Aquel que llega a un planeta determinado tiene un lugar de reposo. El cielo espiritual, conocido con el nombre de Kaivalya, no es más que luz bienaventurada en todas direcciones y está bajo la protección de la Suprema Personalidad de Dios, como se afirma en el Bhagavad Gita 14:27. Brahmano hi pratishtaham. La refulgencia del Brahman impersonal reposa en el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. En otras palabras, la refulgencia corporal de la Suprema Personalidad de Dios es Kaivalya. El Brahman impersonal, en esa refulgencia impersonal, hay planetas espirituales conocidos con el nombre de Vaikuntas, el principal de los cuales es Krishna Loka. Algunos devotos se elevan a los planetas Vaikuntas y otros al planeta Krishna Loka, según sus deseos particulares. Cada devoto recibe una morada específica que se denomina Swashambhana y es el destino por él deseado. Por la gracia del Señor, el devoto autorrealizado que se ocupa en servicio devocional entiende su lugar de destino incluso mientras está en el cuerpo material. Por esa razón es constante en la ejecución de sus deberes devocionales. No duda inmediatamente después de abandonar el cuerpo material, llega al destino para el cual se ha preparado. Una vez que alcanza esa morada, nunca regresa al mundo material. Las palabras lingat, vinigrame, que aquí se emplean, significan después de liberarse de los dos tipos de cuerpo material, el sutil y el denso. El cuerpo sutil está hecho de mente, inteligencia, ego falso y conciencia contaminada. Y el cuerpo denso está hecho de 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Aquel que se traslada al mundo espiritual abandona los cuerpos burdos y sutil del mundo material. Entra en el cielo espiritual con su cuerpo puro y espiritual y se establece en uno de los planetas espirituales. Los impersonalistas también alcanzan ese cielo espiritual después de abandonar los cuerpos burdos y sutil, pero no se instalan en los planetas espirituales conforme a su deseo. Se les permite fundirse en la refulgencia espiritual que emana del cuerpo trascendental del Señor. También es muy significativa la palabra Swashambhanam. Según su preparación, la entidad viviente alcanza la morada que le corresponde. A los impersonalistas se les ofrece la refulgencia impersonal del Brahman, pero los que desean relacionarse con la Suprema Personalidad de Dios en su forma trascendental de Narayan, en los Vaikuntas o con Krishna en Krishna Loka, van a esas moradas de donde nunca regresan. Dice entonces el texto, mi devoto se vuelve verdaderamente autorrealizado por mi ilimitada misericordia sin causa. Como que solo no podríamos, sin su misericordia no podríamos alcanzar el éxito, ¿no? Dios valora mucho el esfuerzo que le ponemos. De ese modo, cuando se libera de todas las dudas, siempre estamos con algún tipo de duda, ¿verdad? Hace constantes progresos hacia la morada que le está destinada, que se encuentra directamente bajo la protección de mi energía espiritual de bienaventuranza sin mezcla. Ese es el objetivo final de la entidad viviente en su perfeccionamiento. Después de abandonar el cuerpo material que ahora tiene, el devoto místico va a esa morada trascendental y nunca regresa. Entonces va hacia la morada que le está destinada, esa morada trascendental.
destinado, dependiendo de nuestro, eh, siempre se hace mucha énfasis, nunca vamos a perder nuestra individualidad y nuestra relación tan personal con el Señor Supremo, que además es única y muy personal. Entonces, basado en nuestra relación tan hermosa que tenemos con Él, vamos a diferentes aspectos, diferentes moradas trascendentales. Muy bien, yo creo que hoy nos quedamos aquí. Mañana terminamos el capítulo. Seguimos con este hermoso viaje de conocimiento. No sé si hay comentarios, dudas, aportaciones. ¿Todo Muchas bien? gracias por la lectura. Hare Krishna. Jai Sri Raghunath, gracias a ti por acompañarnos, por tus lindos comentarios. Y bueno, nos vemos mañana entonces. Reverencias, abrazos, gracias a todos. Gracias, Hare Krishna. Bonito Haribol, día. Brenda, Adiós. Haribol, Hare Krishna. muchas gracias. Jai Vanchakalpa. Panchacalpa, madre. Mm.